Alcalde, secretario general, buenos días a todos. Fernando, Vicente, muchísimas gracias por vuestras palabras. Sinceramente, os las agradezco muchísimo. Creo que peinar canas no es lo mejor para hablar de innovación. Yo creo que el dinamismo y la fuerza de la juventud es lo que necesita la innovación, pero bueno, en cualquier caso, habéis tenido la amabilidad de invitarme y bueno, contaré lo que ha sido mi experiencia y cómo veo el futuro alrededor de la innovación. Es obvio que tampoco pertenezco a la generación en la que tú, Fernando, estás poniendo el foco, así que me siento aquí bastante desplazado. Pero en cualquier caso, pues trataré de hacer la faena. Creo que es muy importante en las empresas el tener una actitud en la innovación. Me parece que es imprescindible el tener una actitud de convencimiento de la necesidad de la innovación, porque creo que en general casi todos tratamos de innovar para una sola cosa, para diferenciarnos de nuestros competidores, para ser mejor que nuestros competidores, para ser capaces de llegar al mercado y a nuestros clientes con algo distinto, para encontrar nuevas fuentes de ingresos, nuevas fuentes de negocio, y no cabe ninguna duda de que para diferenciarse hay que estar todo el día reinventando la innovación, porque si no, no lo conseguiríamos. Y creo que esa es una actitud que no queda más remedio que tener. Y en general, yo creo que así lo he vivido. Y creo que es muy importante, al hablar de innovación, primero el pensar en los que nos acompañan en el proceso. Y no cabe ninguna duda que para cualquier empresa sus suministradores son absolutamente fundamentales. Telefónica dedica al año a innovación propia algo más de 1.000 millones de euros. Pero a innovación, desarrollo, a investigación, desarrollo, más innovación con nuestros suministradores, la que nos aportan, esa cifra se convierte en 7.000 millones de euros. Y nuestro presupuesto de compra son 25.000 millones de euros. Si somos capaces de hacer que nuestros suministradores sean tan innovadores o más que nosotros, ese es un gran beneficio para la empresa. Es fundamental para innovar en una empresa contar con suministradores que sean verdaderamente innovadores. Pero no solo por eso hablo de la importancia de los suministradores en la innovación, sino porque además en Telefónica fue clave en nuestra propia innovación interna. Aunque parezca mentira, hasta el año 1970, y Telefónica se crea en 1924, desde el 24 hasta el 70, Telefónica tenía un solo suministrador, que tenía el derecho a que cualquier producto fuese suministrado por él. Y eso surgió así como consecuencia del acuerdo al que llegó con el Estado español cuando el Estado español entró a participar en la compañía. Y a cambio de ese acuerdo se quedó con el monopolio de los suministros hasta el año 70. El año 70 fue clave para romper el monopolio de los suministros y se crearon multitud de empresas, muchísimas empresas de todo tipo, para que Telefónica tuviese varios suministradores por cada equipo que compraba. De hecho, yo tuve la fortuna de entrar en ese mismo año en Telefónica y participar de un crecimiento espectacular. Claro, Telefónica, con estas compañías que creaba, se comprometía a garantizarles hasta cierto punto pues unas ventas y por lo tanto veía que estaba aportando mucho valor y para compartir ese valor se hizo socia de esas compañías y durante muchísimos años Telefónica era socio, en algunas veces propietario al 100%, en otras al 49%, en otras al 51% de sus propios suministradores y era fundamental
alimentar de innovación a todas estas compañías. En aquellos años era obsesivo el añadir valor nacional. El valor añadido nacional era una obsesión en la que se estaba continuamente trabajando. Y además teníamos la fortuna de que en aquellos años, con el mercado doméstico, con el mercado español, era suficiente para poder justificar la existencia de una empresa, solo con ese mercado. Desgraciadamente o afortunadamente, las cosas han cambiado tanto, se han globalizado tanto, que ya con un mercado doméstico es absolutamente insuficiente. Hay que aspirar al mercado global. Pero entonces era así y estábamos obsesionados con de verdad proveer valor añadido nacionalmente. Y entonces la I+D empezó a tomar mucha fuerza. Había que innovar mucho, había que inventar, había que conseguir productos para estas empresas. Y se hicieron muchas innovaciones. Se inventó una red de datos, porque no existían protocolos. Se inventó el Tesis, que se fabricaba en Málaga. Se inventó el datáfono. Se inventó Ibercon. Se inventó el teléfono público modular. Hicimos muchos inventos en aquella época. La innovación tenía mucha importancia entonces. Y además era curioso, porque era una innovación que estaba dirigida desde nuestros clientes, desde los grandes clientes. Y teníamos una relación muy estrecha con nuestros grandes clientes y tratábamos de hacer los productos y los servicios que nos demandaban nuestros clientes. Ese ha sido otro gran cambio. Hoy el mercado de consumo tiene mucho más peso que el mercado de los grandes clientes a la hora de innovar. Esta innovación que nos era tan necesaria dio lugar a que tuviésemos que potenciar la innovación interna dentro de Telefónica. Y esta innovación interna dentro de Telefónica pues tuvo, yo creo que la expresión mayor cuando se creó este centro en la carretera de Barajas hacia el aeropuerto de Madrid con 1000 personas dedicadas a la I+D dentro